Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este seminario web de actualización en procesos térmicos. Para dar inicio al mismo, le pedimos a Marco Antonio León Félix, director general del EFIX y Asociados, que pueda dar la introducción que tiene preparada. Adelante, Marco. Gracias, Esme. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes a toda la audiencia. Esperamos que este primer webinar de procesos térmicos conforme a IFTPS sea de interés para ustedes. Just a brief introduction for Chris. Chris is a global sales for TMI Orion in America. And he's in charge for all Latin American and, as I said, global. He has been working for TMI for many years. As you will note, he's an expert on his field. And that's it. I really I want to say thanks, Chris, for accepting this invitation. Thank you for having me. Okay, so let's go, my friend. Okay, so muchas gracias, mi amigo. Yo hablo poquito español, pero por favor, would you be willing to translate for me? Yeah, of course. Okay, perfecto. Yeah. Yo hablo poquito español, pero más o menos, pero not enough for a business conversation. Okay, go ahead. Let me share my screen. So we will be discussing data loggers for use in heat penetration and temperature distribution studies for the FDA. Excellent. You're ready. Okay, so thank you and welcome. I'm Chris Huff with TMI USA. We make data loggers that measure temperature, pressure, humidity, rotation, and distance. Today we'll be discussing using data loggers in temperature distribution studies and heat penetration studies and what to expect from the US FDA. Marco? Okay, all right. So let's start with temperature distribution studies. So this is written in Spanish, although I'll speak in English. So temperature distribution studies map the distribution of temperatures across the retort. We're looking for the coldest spots in the retort, and over time, sometimes they move. The FDA requires you to find the cold spots in your retort. Marco? Es muy importante lo que acaba de decir Chris, de que la FDA requiere que el procesador de alimentos encuentre el punto frío en sus equipos. That's it, Chris. So many people might expect the FDA to give you a plan, but in fact, the FDA does not provide requirements for the plan. The FDA requires you to create your own plan to find the cold spots and prove that you are correct. Muy bien. Nuevamente, muy importante, Chris nos señala que la FDA no nos da un plan o un programa. Más bien, la FDA espera ver nuestro plan o programa que desarrollamos para encontrar el punto frío. The reason they do that is because there are literally thousands of different products and hundreds of different kinds of retorts. Y esto se debe a que existen miles de productos, en forma literal, y cientos de tipos de autoclaves. You must run your temperature distribution study twice to prove repeatability. Usted debe hacer su estudio, al menos duplicado, para estar seguro de que son estudios reproducibles. You determine
the correct number of data loggers or data points to be used in your process, but in general, most of our customers will use 12, 24, or 36 data loggers or data points. Muy bien. La FDA no establece un número específico para los data loggers, pero Chris señala que los clientes de TMI Orión en general utilizan 12, 24 o 36 data loggers o puntos fríos. Since some data loggers can be equipped with multiple probes, you can use fewer data loggers. Como algunos data loggers tienen distintos sensores, registradores, usted puede utilizar menos. The FDA will expect you to qualify your retort equipment and your process at least once per year and anytime you change your process or your procedure. La FDA esperaría que los usuarios de autoclaves hagan una reevaluación anual de sus autoclaves y de sus condiciones de proceso. The FDA will also expect you to have calibration certificates of your data loggers performed in the last 12 months. También la FDA esperaría que sus data loggers estuviesen calibrados al menos hasta 12 meses para realizar los estudios. You must submit your calibration certificates with your FDA filings. Usted debería de mandar, los certificados de calibración en sus archivos. So let's look at some data loggers that can be used in heat penetration and temperature distribution processes. Ok, veamos algunos ejemplos de los data loggers que podemos utilizar. This data logger is called a NanoVac. It has a large battery, a long battery life, and can have up to 3 probes. Este puede tener hasta 3 sensores, tiene una batería grande, y puede tener 3 sensores. It can also be made in an RF radio version for real-time data. Y también puede aplicar con la frecuencia de radiofonía, de tal manera que tenemos datos en tiempo real. Can you see my mouse? Can everyone see my mouse? Yes, sir. Great, thank you, sir. This is an RF radio transmitting antenna, and this is a temperature probe. This probe has a very thin tip. This is important, which we will discuss in a moment. Ok, el vástago que tenemos a la izquierda es la antena de radiofrecuencia y el que tenemos a la derecha es el sensor de temperatura. Y como ustedes pueden observar, la punta es muy delgada y Chris señala que lo veremos más adelante. ¿Por qué? La importancia de este grosor del sensor. So the short, hard probe is very rugged. It is generally used in temperature distribution studies. Also, you can have a long probe made of Teflon or 316 stainless. Ok, entonces usted puede tener para estudios de distribución de temperatura ese que está mostrando, que es el sensor de temperatura robusto, o puede usted tener el de la izquierda a mano inferior, que es hecho de teflón y le da ciertas características especiales. I mentioned before that the NanoVac can have up to 3 probes. This NanoVac has 3 long, semi-rigid probes on it, which stay in place when you bend them. Ya había mencionado, Chris, que podríamos tener varios sensores en un solo logger. Y este es el caso. Tenemos 3 sensores semirrígidos en este equipo.
In this way, you can capture 2 or 3 data points with the same logger. De esta manera, usted puede capturar 3 lecturas de temperatura con el mismo logger. But in fact, you could use this logger for heat penetration studies as well by introducing only the probe tip into the container with a feed through. Y en el caso de penetración de temperatura, de calor, perdón, usted puede hacer estos estudios penetrando uno de los sensores dentro de la lata. Or we could take one of these small probes and put it on this data logger. And in this way, we could do a temperature distribution study and a heat penetration study at the same time with the same logger. Y con esta última fotografía que nos está mostrando Chris, podemos hacer al mismo tiempo, con el mismo sensor, con el mismo data logger, perdón, un sensor lo conectamos dentro del producto para estudios de penetración y los otros los dejamos para estudios de distribución. Perfecto, muchas gracias. Now let's talk about the software. The Ahora hablemos del software, software. con permiso. The Adelante. software is called Clever Software, and there is a mapping module which allows you to do temperature mapping of a chamber. Entonces, este software le permite hacer un mapeo del interior del autoclave. The software allows you to take a photo of the outside of the equipment to be inspected, the inside of the chamber, and you can drag and drop your loggers onto a photo of the chamber or a temperature distribution cube. ¿Ok? Entonces, el software le permite utilizar una tecnología como de fotografía de la cámara en donde usted puede colocar los sensores al interior de la cámara, que es lo que estamos viendo en la imagen de la derecha. The software tells you where the data point was collected, the location, as well as the date that logger was calibrated in the same report. Entonces, el reporte les dice la ubicación de los sensores, así como la fecha de calibración de estos mismos. The software also has the F-sub-zero lethality value included in the software. Y también proporciona el valor F0, está incluido en el software de letalidad F0. Okay, so let's talk about a heat penetration study. The FDA requires that food is correctly sterilized to kill bad bacteria. The F-sub-zero lethality calculation is a function of time and temperature. For liquids, the pasteurization unit is the same formula as the F-sub-zero lethality calculation. In solid foods, on the bottom left, the cold spot in the can is usually the geometric center, whereas for liquids, such as coffees, beer, sodas, and water, it's the convection point, which is usually near the bottom. It's anywhere between 2/3 from the bottom or very close to the bottom. It varies depending on the viscosity of the liquid. Muy bien. Entonces, el punto frío en los productos sólidos suele ser el punto geométrico, como está escrito en la diapositiva, pero en los líquidos puede estar cerca del fondo, en algún lugar, entre 3/4 hacia abajo o 3/4 hacia arriba. Perfecto, muchas gracias. So let's look at some data loggers that can be used inside a sample in a heat penetration study. The PicoVac is a very small data logger that's designed to go inside a product, usually. But if the product is very small, you can introduce the probe
from the outside. Yes? Muy bien. Ok. Oh, more? Entonces, sí, perdón. Go A ahead. ver, Por favor. gracias. Chris nos explica que el Picovac es como ustedes lo pueden ver en la foto, es un sensor muy pequeño. Está diseñado para que esté dentro de la lata, tal y como lo estamos viendo en la segunda fotografía a mano derecha, pero incluso en pequeños sobrecitos, sobre todo pouches, pues, sobre bolsas esterilizables pequeñas, puede ir también por fuera. Muchas gracias. There are many fixtures which allow you to use data loggers inside cans, ribbed or smooth cans, pouches, bottles, or inside a shield for hot nut roasting. ¿Ok? Hay muchos aditamentos que nos permiten hacer los estudios de penetración. Como ustedes pueden ver en las fotografías, pueden ponerse estos aditamentos de tal manera de que o el data logger quede dentro en cierta posición o incluso en la última fotografía, mano derecha abajo, son los escudos de protección en el proceso de tostado o roasting de algunas nueces. The Picovac can hold as many as 2 probes, so you could have one small probe to capture the convection point and a longer probe to capture the heat in the top at the same time. Ok, entonces puedes tener dos sensores en el Picovac de tal manera de que puedes determinar la temperatura en el centro geométrico, y con el otro sensor puedes sensar la temperatura o registrar la temperatura casi en la superficie. Muchas gracias. In addition to these loggers, we also have loggers that measure pressure, rotation. This is rotation inside a can, package deformation, thermocouple with 16 or 32 channels, and with super fast temperature response times used for commercial microwaves, and hot fill processes. Okay, go ahead. It was very clear. Oh, that was clear. Oh, well, that's it. Okay, I just wanted to show those. And es todo. So the competitive advantages of these loggers are a very long battery life, strong RF radio signal, personalized service, and customized solutions. If you have any questions, feel free to contact Marco or me. This is my contact information. Ok, entonces Chris termina la intervención señalando que podemos sentirnos con toda la confianza de contactarle a él o al EFIX y asociados, el personal del EFIX y asociados, que somos distribuidores para México, Guatemala y Costa Rica. Thank you so much for having me. I'm grateful to be here, and I'm glad to help you in any way. Muchas gracias a usted, don Chris. Agradecemos su participación. Nosotros les recomendamos, les exhortamos a que vayan escribiendo las preguntas en el chat porque eso nos da mayor fluidez en el webinar, ¿de acuerdo? Pero si alguien quiere hacerla verbalmente, con gusto. Muy bien, pues ahora pasamos con Víctor Garza. Víctor, también un amigo, gran amigo en este tema de los procesos térmicos. Tenemos varios años de conocernos también, coincidimos en el IFTPS. Él ha mostrado un gran interés por el IFTPS LATAM y es por eso que está aquí con nosotros. Además, por supuesto, de que nos compartirá un tema bien interesante, que es el tema de cómo los criterios para sustituir el MIG, Mercury in Glass, thermometer, que durante años, ¿verdad, Víctor? Se utilizó y era inamovible. Y sin embargo, bueno, ya hace algunos añitos la FDA
autorizó las versiones digitales. Entonces, la presentación de Víctor versa sobre este tema. Adelante, Víctor, bienvenido, muchas gracias. Víctor, evidentemente, trabaja para Palmer Wall. Él es gerente de ventas para Latinoamérica. Adelante, Víctor. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias. Déjame por aquí poner mi presentación. Ahí se ve bien, ¿verdad? Ahí se ve excelente, Víctor. Perfecto, perfecto. Pues bueno, como lo comentabas, Marco, mi nombre es Víctor Garza. Entonces, pues bueno, yo tengo para la empresa más de 13 años trabajando directamente para la empresa. Como lo comentaba Marco, soy el gerente de ventas para toda la habla hispana, México y Latinoamérica. Por otro lado, Palmer Wall ya tiene más de 180 años en el mercado. Por ahí sus inicios fueron desde 1836. No quiero ahondar mucho en esto, pero sí se me hace algo muy importante comentarlo. ¿Por qué? Porque tenemos muchas patentes, muchos productos que hemos ido inventando en el transcurso de estos 180 años, lo cual hace una empresa sólida e incluso conocedora específicamente de este mercado. Por darle algunos datos, ¿no? En 1929 la empresa patentó lo que viene siendo la tira roja que se ve precisamente en estos termómetros de mercurio. Es una patente que tiene la empresa que se hizo en 1929 y que, bueno, pues incluso todavía ahorita se está utilizando. También por ahí en 1960 desarrollamos unas etiquetas térmicas, que es un producto bastante interesante que nosotros manejamos. Probablemente en alguna otra ocasión pudiéramos platicar de ellas, pero es una etiqueta térmica que se pega a un producto. Este producto corre un proceso, vamos a llamar están esterilizando latas, y esta etiqueta se pega en las latas, se corre el proceso y al final del proceso puedes ver a qué temperatura llegó esta lata, ¿no? Hablaremos de eso en otra ocasión, pero es una patente que tiene la empresa, ¿no? También por ahí de la parte de termopares, nuestros termopares fueron utilizados en las misiones de Apolo, de la NASA. Por ahí también pudimos desarrollar los primeros termómetros infrarrojos y también incluso algunos termómetros portátiles. En 2006 desarrollamos, junto con los nuevos requerimientos que iban saliendo de la FDA, con esa inquietud de cambiar el mercurio a digital, desarrollamos el termómetro que le llamamos nosotros RTD Platino, para poder llegar a las precisiones que está solicitando la FDA para cuestiones de procesamiento de alimentos. Anteriormente, como lo comentaba Marco, pues bueno, el termómetro de referencia era el termómetro de mercurio, el MIG, Mercury Glass Thermometro, el cual la verdad es que cumplía yo creo que de manera muy notable las funciones o el funcionamiento que se le pedía, pero tenía algunos detalles. El detalle principal, bueno, el equipo contiene mercurio y es un producto tóxico, y más hablando de procesamiento de alimentos. Es un equipo muy frágil e incluso tenía riesgos de quebrarse, de dañarse en la transportación. Eh, También existe un grado de error solamente en la lectura. Por ahí comentaban, bueno, a lo mejor una persona alta lee una temperatura y una persona más bajita lee otra. Si el termómetro está colocado a 2 metros de altura, porque ahí está la línea de proceso, era complicada hacer una lectura correcta. También sufría de separación le llaman separación de columna de mercurio, donde el mercurio tenía burbujas en medio de esta barra de mercurio, ¿no? Y pues bueno, la precisión cumplía con lo que pedía la FDA, pero era una precisión de 0.5 grados centígrados. Como les comentaba, de cualquier manera, este instrumento se ganó la confianza de los usuarios, e incluso había cierta resistencia por el cambio. Por un lado, por el miedo a la electrónica de que, bueno, no fuera a fallar, ¿no? La verdad es que platicando con los usuarios decían, es que uno se da cuenta cuando un termómetro de mercurio deja de funcionar, porque ve la burbuja de aire en la columna de mercurio, porque de plano lo ven quebrado, porque de plano ven que pues el mercurio no aparece en el rango que ellos estaban esperando, ¿no? Entonces era muy visible cuando un termómetro de mercurio dejaba de funcionar. Entonces, pues un termómetro digital, pues a lo mejor te marca
115 cuando en realidad son 113 y tenían ese miedo, ¿no? Entonces, fueron esos miedos y esas inquietudes que fueron postergando el cambio a digital y les fueron dando una vida muy, muy larga al termómetro de mercurio. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué el cambio si este termómetro cumplía sus necesidades? Principalmente Estados Unidos empieza a prohibir el uso de mercurio por la parte de que este producto es tóxico. Lo empieza a prohibir en ciertos estados en Estados Unidos, ciertos lugares, y es cuando empiezan ya de manera muy, muy formal a evaluar alternativas y bueno, nos vamos por la parte electrónica y qué necesitamos hacer, qué necesitamos cubrir para que pues, no vaya a salir algún problema en el proceso, ¿no? En el cambio de mercurio digital, ¿no? Y es aquí donde, pues bueno, ya me iría a lo que viene siendo la presentación. Esta es la regulación anterior. Estoy hablando de la regulación 21 CFR 113, en donde lo vamos a ver a continuación, habla exclusivamente y de manera muy puntual en termómetros de mercurio. Esta es la regulación y empieza el texto en inglés de todo el desarrollo de esta regulación. Y como les comento, aquí habla específicamente de un termómetro de mercurio, el conocido como MIG. Habla de un termómetro de mercurio, habla de que tiene que tener divisiones cada grado Fahrenheit, que viene siendo 0.5 grados centígrados, y que no debe de exceder 17 divisiones, 17 grados por cada pulgada. Pero como pueden ver, está hablando específicamente de un termómetro de mercurio. No había opción en esta regulación. El termómetro de mercurio es el único aprobado por la FDA para cuestiones de termómetro de referencia, ¿no? En la nueva regulación, ¿qué es lo que pasa? Ya el término de mercurio lo elimina. Habla de un termómetro, de un dispositivo indicador de temperatura. No está hablando de mercurio, no está hablando digital, simplemente está hablando de un instrumento que indique temperatura. Lo que sí especifica es que contenga un sensor y un display. Aquí es donde ya entra en forma, ya no podemos ir visualizando un termómetro digital. Habla de que tiene que estar certificado, que tiene que estar avalado para ciertas precisiones y habla específicamente de un certificado tipo NIS. Esto, pues, lógicamente es para Estados Unidos. En México se pueden utilizar tanto el NIS como otros certificados con validez oficial, pero este es lo que viene siendo la regulación que sacaron la nueva, ¿no? Habla, ya cuando abre el panorama y que no está hablando únicamente de cuestiones de termómetros de mercurio, pues empiezan a evaluar otras situaciones que no se presentaban con el mercurio, ¿no? Hablan de que el equipo debe ser inmune, no tiene que ser no puede tener un efecto negativo, una interferencia electromagnética. Ya esto lo especifica en la nueva regulación. Habla de mantener registros, que eso, bueno, lo ha hablado tanto en la regulación anterior como en la nueva, y habla de un dispositivo también con precisión de al menos 0.5 grados centígrados. Aquí vuelve a mencionar lo de, no, de divisiones, 17 divisiones por pulgada. Y esto es importante porque la nueva regulación no saca, no niega el uso del termómetro de mercurio. Puede seguir utilizándolo, pero ya abre la opción a un termómetro digital. Este termómetro digital debe de cumplir con esta precisión al menos de 0.5 grados centígrados para poder estar dentro de la regulación, ¿no? Y también por ahí habla que tiene que ser un dispositivo que puedas leer de manera muy sencilla. Esto es lo que va especificando la regulación. La pueden encontrar en internet, tal cual yo la presenté. Esa es la regulación que pueden encontrar en internet. Y bueno, les comentaba, tengo la comparación, lo mismo que platicaba hace rato, lo tengo en español. Me voy a ir a 2, 3 filminas que me interesan mucho que las veamos. Como les comento, antes hablaba de termómetro de mercurio, ahora habla de termómetro con sensor y pantalla. Es exactamente, si gustan, pudiéramos a lo mejor hacer esta presentación disponible a través de Marco para que la puedan ver. Esto es algo importante que quería yo comentar. Estamos hablando de que la FDA pide que el dispositivo tenga una precisión de 0.5 grados centígrados.
Hemos encontrado termómetros que utilizan termómetros, algunas procesadoras, unas plantas procesadoras, en las que redondean la lectura, ¿no? En el caso de nuestro termómetro, ahorita te voy a tener tiempo de hablar un poquito de nuestro termómetro, pero en el caso de nosotros dejamos el decimal para que lo puedas ver, porque para nosotros es crítico y aquí está el por qué para nosotros es crítico. Si el termómetro de referencia marca de 249.6 grados Fahrenheit y probablemente ese termómetro tenga un error de 0.3, está dentro del parámetro, al menos hasta ese nivel está dentro de parámetro para la FDA. En realidad la lectura pudiera ser 249.3 o pudiera ser 249.9. Pero si hace el redondeo, es probable que el redondeo lo haga hacia el lado contrario y pudiéramos estar cayendo en ciertos casos fuera de parámetros de lo que especifica la FDA, que quiere un termómetro con una precisión de 1 grado Fahrenheit o de 0.5 grados Celsius. Entonces, es importante si el equipo que se maneja hace el redondeo, estar bien consciente de cómo lo hace, qué decisión toma del 0.5 para arriba, del 0.6 lo redondea hacia abajo. Esa decisión hay que estar bien consciente para tenerlo eso presente al momento de seleccionarlo. Entonces, si no tiene decimal, es un punto por ahí a revisar a detalle cómo hace este redondeo, ¿no? También nosotros contamos con un documento que se los puedo hacer llegar. Este documento lista, como pueden ver en esta pantalla, lista exactamente el requerimiento de la FDA en esta regulación 21 CFR parte 113. Lista el requerimiento y cómo nuestro termómetro cumple con ese requisito. Por ejemplo, dice que debe indicar la temperatura durante el procesamiento. Nuestro dispositivo te indica la temperatura sin apagarse en ningún momento. El display sigue encendido. Y en caso de haber un error, lo que hacemos nosotros es estar comparando dos sensores, uno interno y uno externo, que es el que está midiendo el proceso, tu proceso. Estamos comparando esos dos sensores y si encontramos una diferencia muy grande, marcamos en pantalla que pudiera haber un error en el dispositivo. Al igual que el termómetro de mercurio era muy evidente cuando había una columna separada, cuando estaba quebrado, cuando había una falla importante, aquí también nosotros tratamos de mantener esa misma idea de que en la pantalla sea muy evidente cuando algo pudiera estar fallando, ¿no? Habla de un dispositivo, de un sensor y una pantalla. Nosotros tenemos nuestra pantalla es de 1 pulgada o el display es de 1 pulgada de 4 dígitos que tiene una lectura muy clara e incluso hasta 25 metros. Nuestro sensor es un sensor clase A y adicionalmente al sensor cuenta con un chip ID que le llamamos nosotros, que al final de cuentas lo que hace es proteger el proceso. Si el operador se encuentra o el operador a lo mejor accidentalmente daña el sensor, no es posible que el operador vaya a bodega, cambie el sensor y deje el producto funcionando. Tiene que correr un proceso de ligar el display con el sensor para que el display pueda estar desplegando la temperatura. ¿Y por qué hacemos esto? Porque la precisión que te pide la FDA de 0.5 grados centígrados es una precisión del equipo en conjunto. Tienes que calibrar el sensor con el display. Si tú cambias el sensor porque se te dañó por cualquier situación, cambias el sensor, hay que correr de nuevo el proceso de validación y de precisión. De nuevo, porque así lo pide la FDA, tiene que tener una precisión de 0.5 como conjunto, no el display, no el sensor, sino como conjunto deben tener no más una precisión de más o menos 0.5 grados centígrados. Es por eso que le pusimos nosotros el circuito identificador, para que no puedan hacer cambios sin haber corrido un proceso de verificación. Habla ahí de tener referencias, de haber realizado pruebas de precisión. Todos nuestros equipos salen validados a 3 puntos de temperatura, 180, 220, 250 grados Fahrenheit. Podemos hacer este procedimiento en cualquier punto requerido. A los 80 podemos hacer el cambio a grados centígrados sin ningún problema. Y bueno, pues es recomendable hacer esta verificación de manera continua, ¿no?
La FDA te pide que tenga un medio claro de identificación y nosotros, todos nuestros equipos salen con las etiquetas claramente identificado, número de serie, quién lo calibró, la fecha, toda la documentación necesaria, ¿no? Como les comentaba, habla de interferencias electromagnéticas. Nuestros equipos han sido aprobados por esa norma CE EN 61326 es una prueba de inmunidad a interferencias electromagnéticas. Cuestiones de humedad, nuestro equipo es NEMA 4X, que es muy similar a un IP65. No es un equipo que pueda sumergir en agua, pero es un equipo que te va a dar el funcionamiento perfecto para la industria en la que estamos trabajando, ¿no? Este es otro punto bastante claro, al igual que comentaba ahorita por la cuestión de redondeo. Este es otro punto que maneja la FDA y se nos hace bastante importante. Hemos encontrado productos de termómetros que no cumplen con esto. Es el coeficiente de temperatura ambiental. ¿Qué quiere decir? Ya como estamos hablando de cuestiones electrónicas, los circuitos en sí tienen una variación simplemente por el cambio en la temperatura. Eso es eh, por cuestiones electrónicas, no es otra situación. Cualquier dispositivo electrónico funciona relativamente diferente con diferentes cambios de temperatura, ¿no? Ahorita lo voy a explicar un poquito más y por último en esta filmina vemos la parte de vibración. También nuestros equipos fueron ahí probados con ciertas vibraciones por cierto tiempo para poder cumplir con este requisito en la regulación. Ahorita hablábamos de lo de NEMA 4X, como les comento, es un IP65 que está protegido libre contra el polvo y con lanzamiento en todas direcciones de agua. Y lo que les comentaba del coeficiente ambiental, coeficiente de temperatura ambiental. Bueno, como les comentaba, la FDA te pide una precisión de 0.5 grados centígrados en estos equipos. Y lo interesante aquí es saber que con normalmente nosotros los fabricantes, cualquier fabricante calibra los equipos a un grado de temperatura, a una temperatura controlada de un laboratorio, llámese, no sé, 22, 24 grados centígrados, 20 probablemente. Entonces, al llevar este equipo a 45 grados centígrados o a 50 grados centígrados, de repente que ciertas plantas tienen este tipo de temperatura. Bueno, el coeficiente de temperatura ambiental quiere decir que por cada grado más que le metas al termómetro, puede variar en esa cantidad. Y como lo podemos ver aquí, por ejemplo, nuestro equipo tiene una precisión de 0.2 grados centígrados, mucho mejor del 0.5 que te pide la FDA, y el coeficiente de temperatura es de 0.03 grados. ¿Qué quiere decir? Que por cada 10 grados de temperatura, la precisión de nuestro equipo pudiera variar 0.03. Entonces, si nuestro equipo está calibrado a 20 grados y lo llevamos a 45, quiere decir que tenemos 2.5 veces el coeficiente de grado de temperatura. Nuestra precisión cambiaría de 0.2 a 0.275. Seguimos estando dentro de parámetros. Pero si corremos el mismo proceso con un coeficiente de temperatura de 0.1, quiere decir que ese equipo a 45 grados centígrados, la precisión de ese equipo sería no de 0.3, que es el caso que estoy mostrando aquí, sino sería de 0.55, ya queda fuera de precisión. Entonces son puntos importantes por ahí de verificar al momento de seleccionar este tipo de instrumentos. Habla de registros, estos de igual manera hablaban en regulaciones anteriores, y pues bueno, ahí habla lo que hablábamos ahorita, el punto 7 de la precisión del equipo. Nosotros tenemos una precisión de 0.2 grados centígrados ya como equipo, sensor y temperatura. Estos son los equipos que nosotros manejamos, son 3 versiones, el ángulo ajustable, el ángulo fijo y con cable para hacer muchas empresas tienen 2, 3, 4, 10 autoclaves y quieren poner un centro de control donde puedan ver en una sola posición, en un solo tablero, todas las temperaturas. También tenemos la opción de hacerlo con cable. Como somos fabricantes, pues bueno, podemos fabricar diferentes sensores, diferentes largos, diferentes diámetros e incluso diferentes materiales. En algunos casos el sensor va en contacto directo con el alimento. Me ha tocado con cuestiones de jugos y de bebidas. Podemos hacer el sensor de acero inoxidable 316, diferentes conexiones también para diferentes
procesos. Pues bueno, ya de manera general nuestro equipo, el rango de temperatura es de menos 45 a 260 grados centígrados, estamos totalmente cubiertos. Como lo pueden ver, la precisión del equipo, aquí dice display y sensor, es de 0.2 más o menos 0.2 grados centígrados. La resolución es de 0.1 grado para no tener ese problema de redondeo que comentábamos hace rato. Nuestro coeficiente de temperatura aquí viene especificado en las especificaciones de 0.003 por cada grado centígrado. Utilizamos baterías litio de tipo C para poder alcanzar nominalmente 2 años de vida en los sensores. Y pues bueno, tiene como les comentaba, una carcasa con IP65 que es igual al NEMA 4X. Esta es la parte técnica de nuestro equipo. El sensor, como les comentaba, es un sensor clase A, es el de los de mayor precisión. Podemos también incluso hacer sensores de grado alimenticio. Tenemos nosotros la capacidad para hacer los certificados con trazabilidad NIS. Y bueno, para esa cuestión que comentaba hace rato de que no pueden hacer el cambio de sensores cualquier persona, tenemos un kit de calibración para poder hacer esa protección y que no cualquier persona haga cambios de sensores y por ahí pudiéramos perder la precisión en los procesos, nos cae alguna auditoría y estar en problemados, ¿no? Entonces, pues bueno, esta es la parte que yo traía planeada platicar con ustedes, un poquito de la regulación, un poquito del termómetro de mercurio, el termómetro digital, cómo se hizo el cambio. Y pues bueno, me quedo también para la cuestión de preguntas y respuestas que se llegará a generar más adelante. Muchísimas gracias, Víctor. Damos paso pues a la última presentación del bloque y esperamos las preguntas o comentarios al final. Gracias, Víctor. Gracias a ti. Muy bien, pues un servidor me toca compartir con ustedes la idea de este primer seminario. Platicando allá justamente con Víctor y con otros colegas, decíamos, híjole, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues dijimos, hagamos una especie de resumen de ponencias, pero pues hubo muchas ponencias, en realidad hubo muchas ponencias, alrededor de 24 ponencias en los 3 días. Así que, bueno, platicando con algunos colegas, dijimos, bueno, sin duda una de las que más llamó la atención fue la ponencia de la FDA, y también una ponencia en relación a auditorías a procesos térmicos. En este sentido, pues fue que dijimos, bueno, hagamos un breve resumen de qué es lo que se presentaron en estas ponencias y qué aplicaciones tienen para nosotros. Claro, esto es a criterio de un grupo, reitero, de un grupo de personas que estuvimos allá. Lo que podemos hacer es mandarles el programa de conferencias para que las vean y tener material para la siguiente web, en donde a lo mejor a alguien le interesa que se hable de procesamiento aséptico, a alguien le interesa que se hable específicamente de cuestiones de microbiología. Está muy interesante. Incluso hubo una plática de diseño higiénico, que como muchos saben, nosotros también estamos en ese tema. Pero bueno, ¿les parece? Les mando yo el programa de lo que vimos en Nashville y ustedes nos pueden dar su retroalimentación para que pues programemos. Listo. Bueno, una de las cosas que literal el personal de la FDA mencionó al hacer los estudios de distribución de temperatura en autoclaves, ya sean autoclaves de vapor, autoclaves vapor aire, autoclaves de agua, que son los más utilizados, es que no todos los sensores están a la temperatura del set point al inicio del holding. Y la verdad que, como justamente decía Chris, ¿no?
la FDA no te exige que tenga que cumplir. Es el protocolo, el IFTPS, el que da esa recomendación. Pero como decía Chris, no hay una exigencia de la FDA. Entonces sí nos sorprendió mucho porque como todos ustedes saben, todos ustedes son usuarios, pues cuando tenemos distintos equipos que están procesando alimentos muchas veces al mismo tiempo, pues tenemos caídas de presión y entonces resulta que cuando inicia el holding o cuando termina el cut, como le dicen ellos, pues no estamos a la temperatura del set point. ¿Y qué importancia tiene esto? Bueno, pues que puede afectar la esterilidad pretendida en el proceso. Puede. Y por eso nuestra recomendación es que se valore el impacto que tiene el que no lleguemos a la temperatura marcada en el set point en función del ciclo de calentamiento, de mantenimiento, perdón, del holding, pues como normalmente lo conocemos, porque hay periodos de holding muy largos, hay otros muy cortos. Entonces, eso va a depender justamente de qué efecto tiene la letalidad del proceso, que como nos decía Chris, pues ya el software de QLever nos da el dato. No solamente el software de QLever, sino el software de las principales compañías que nos venden los data loggers y nos venden los softwares, ahí podemos obtener el valor F0, que vamos a hablar un poquito más adelante de ese tema. ¿Ok? Entonces, esto fue una de las cosas que mayormente llamó la atención. Dos, justamente, tiempos de levante, CUT, cut, come out time, con desviaciones. Y otra vez, desviaciones porque tenemos problemas con caída de presión. En el caso de los flujos de agua, tenemos problemas de incrustaciones en las tuberías. Nos ha tocado pues ver tuberías de agua que no llevan tratamiento de agua adecuado y entonces evidentemente hay acumulaciones, sarro, pues, y esto pues dificulta el que tengamos un cut en una forma uniforme. Entonces, esto también habla mucho para la FDA del programa de mantenimiento de tus equipos, que hay que señalarlo, ¿no? No es solamente tener los equipos, sino cómo estamos manteniendo nuestros equipos para que funcionen adecuadamente. En el caso de autoclaves con vapor, pues sabemos perfectamente que se nos pueden también tapar los orificios precisamente por la acumulación de residuos metálicos en la tubería y entonces ya no funcionan adecuadamente y todo eso tiene que ver con desviaciones en el come-up time. Penetración de calor. Bueno, para todos ustedes que aman y quieren al proceso térmico, esta tabla es nuestro resumen, digamos, en donde nosotros ponemos la información. Y se comentó también que esta sección no tiene los datos completos o estos no tienen relación con el Process Source Document. Acuérdense que el documento de la fuente de proceso, pues lo elabora la autoridad de proceso. Claro, en colaboración con el usuario, pero pues generalmente es la autoridad de proceso quien firma este documento y es por ello muy importante que nosotros sepamos que estamos colocando la información que se requiere. No me da tiempo, evidentemente, de entrar a detalle en cómo llenar esta tabla, pero es una de las que presenta mayores inconsistencias y por la cual la FDA te pide, como le dicen ellos, un inquiry, en el que ellos te están solicitando información adicional. Ajá.
y esto pues tiene problemas asociados a fallas también en los controladores que las historias térmicas ponen de manifiesto o a cambios no autorizados en las recetas del proceso. Identificación incorrecta del F0. ¿A qué le llamamos identificación incorrecta del F0? Bueno, puede ser que estés reportando un F0 para un determinado proceso. Cuando logras tu F0 requerido, cuando lo que te está pidiendo aquí el formato es que tú reportes el F0 al final del proceso prácticamente. ¿De acuerdo? Entonces, sí, es un tema interesante. Estas son las principales. Si vamos a la sección I, que es opcional, esto es importante, hay que recalcarlo, es opcional, en donde hablamos de los cálculos de FH, JI, tiempos de proceso según Ball, pues podemos tener errores en estos cálculos, aunque también hay softwares que nos ayudan para esto, pero hay que saberlo interpretar. Hay que saber interpretar sobre todo el tema del punto 58 del CUT y cómo influye en el tiempo de proceso. En este sentido, les invitamos a todos ustedes en el mes de julio. Tenemos el curso de procesos térmicos. Les vamos a hacer llegar a ustedes el programa y vamos a hablar un poquito más a detalle de este tipo de cosas. Otros aspectos de los cuales se habló también, pero que digamos son más de forma que de fondo, pues que de repente mandamos los archivos en idiomas distintos al inglés. Y entonces, pues, aunque la información es técnica, ellos solicitan que vaya en inglés. No seguir la guía específica de la FDA en cuanto a los decimales a reportar, detallitos también que se presentan. Y, como lo decía, no apegarse a las recomendaciones del IFTPS. Noten que la FDA remarca siempre cuando manda sus comentarios como referencia al IFTPS. ¿De acuerdo? Bueno, esto es lo que tenemos en cuanto a FDA. Y ya para finalizar, hay una conferencia muy interesante, hubo una conferencia muy interesante en Nashville de hallazgos más frecuentes en auditorías de procesos térmicos por una compañía que es IEC. Lo que nos llamó mucho la atención, justamente lo mencionaba tanto Chris como Víctor, las revisiones de las certificaciones de calibración de los sensores que muchas veces justo no toman en cuenta la incertidumbre. Y entonces, la incertidumbre es, de acuerdo a la NOM 214-2018, parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los valores atribuidos a un mensurando a partir de la información que se utiliza. Entonces, tenemos que tener el criterio para saber justo cuánto es el valor que nosotros podemos tomar como incertidumbre. Y esto decía el auditor cuando cuestiona al usuario sobre la aplicación de incertidumbre, pues como que la compañía que está siendo auditada, pues mejor cambia el tema. Como que dice, no, bueno, ya está certificado, ya con eso basta. No, hay que saber justo los valores de aplicación de incertidumbre. Otra, falta de respaldo en desviaciones de proceso. Como todos sabemos, tenemos desviaciones de proceso por distintas causas, motivos, pero lo que se mencionaba en la auditoría es que no se contacta a la autoridad de proceso para la aprobación de las medidas aplicadas cuando tenemos estas desviaciones. ¿Por qué? Porque, pues, nuevamente, la figura de la autoridad de proceso, pues, juega un papel muy importante porque es el que está dando el process source document. Entonces, si hay alguna variación, alguna desviación en cuanto al proceso, se tiene que poner a consideración de esta autoridad de proceso y él o ella deben de dar su postura
en relación a las medidas tomadas. Para ello, pues está la definición de autoridad de proceso, el IFTPS, y aquí, como todos ustedes saben, pues la FDA no tiene realmente un certificado específico para una autoridad de proceso. Entonces, pues todo se basa en la capacidad de la autoridad de proceso de documentar métodos y resultados de establecimiento de procesos, que aseguren que los procesos de producción cumplen con los estándares de seguridad y eficacia requeridos para prevenir, reducir o eliminar peligros potenciales para la salud pública. Esto está tomado del IFTPS. Evidentemente, el tema de la capacitación salió. Evidentemente, la capacitación en el Better Process Control School para supervisores, pues sabemos que hay muchas compañías, sobre todo fuera de los Estados Unidos, pues que no tienen a sus supervisores en esto. De hecho, tenemos entendido que se está trabajando, se comentó en Nashville, que se está trabajando, digamos, para promover de una manera más expedita, porque hubo quejas también en el sentido de que el Better Process Control, como ustedes saben, es muy largo y tiene capítulos que a lo mejor no nos corresponden. Si nosotros tenemos autoclaves de vapor o aire vapor o agua, pues no me sirve que me hables de otros controles que en determinado momento pues no van a funcionar. Sin embargo, sigue siendo una solicitud de la FDA que el personal, los supervisores de procesos térmicos, evidentemente tengan este curso, aunque les digo, hay cierta flexibilidad, porque bueno, con tantas plantas a nivel mundial, no hay la suficiente capacidad de instructores o compañías para ofertar el curso. También se detectó que hay acceso a controles por personal no autorizado y esto pues evidentemente nos puede poner en problemas en cuanto a la eficacia del proceso térmico. Recuerden nada más y nada menos que esto dio pie a la parte 113 de FDA por allá en los 1969, si no mal recuerdo, en el noreste de los Estados Unidos, porque precisamente no se hizo el proceso como debería ser y se dio el caso de botulismo en algunos productos. Bien, con esto esperamos haberles dado un panorama de lo que es el IFTPS en cuanto a estos temas, pero como les decía, hay muchas conferencias más. Les vamos a mandar las conferencias, vamos a hacer una especie de sondeo para programar un segundo webinar y seguir adelante, porque nuestra idea es de que tal vez ya no para este año, porque ya falta poco, en realidad vuela el tiempo, ¿verdad? Ya casi se nos fueron los 6 meses de este primer año, pero sí para 2025 tener un evento aquí en México, país. Se habla también de que pudiera ser alguna región de Centroamérica, como Panamá, por ejemplo, en donde se pudiera realizar. Bueno, entonces termino de compartir pantalla y abrimos la sesión de preguntas, comentarios, dudas y tareas, porque de repente hacen preguntas que no podemos contestar, o bueno, sí podríamos contestar, pero inventando un poco, y pues no queremos inventar, sino más bien llevárnoslo de tarea y a vuelta de correo les contestamos. Bien, Esme, ¿tienes preguntas? ¿Tienes comentarios? No. No, hasta el momento. Perfecto. Si alguien de la audiencia, Esme, quisiera hacer una pregunta verbal o algún comentario. Tampoco. No, pero hay una mano levantada. Saludos, doctor Toledo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Ahí ¿me es. escuchan?
Quisiera preguntar en cuanto a procesos térmicos, ¿qué tanta variación hay el envasado en una lata con relación a bolsas tipo pouch? O sea, cuestiones de inocuidad, de proceso térmico, de tiempos de vida útil de estos productos, tanto enlatados como en bolsas tipo pouch. Ok, Víctor, déjame comentarle a Chris a ver si él quiere dar alguna respuesta y después yo la complemento. Chris, our friend Victor Toledo in Mérida, Yucatán, is asking about the differences in the process, in the thermal processing of pouches against cans. Do you have a point of view of such differences? Well, every product must reach lethality. And so the lethality of a pouch is going to be different than a can. So because it can penetrate the pouch more easily, your thermal processor will have to do a microbial study to study what is the Z value that will be necessary to kill the bacteria in your pouch versus a can. That's one point. The second point is it's tricky to make sure that the tip of the probe stays in the geometric center of a pouch, because if you don't use a cage inside the pouch, the probe tip will go to the side of the pouch. Do you want to translate that? Do you want me to show Sí. you a picture? Yeah, you can show a picture, yeah. Well, en lo que, whereas you show the picture, let me give your idea. Lo que Chris en pocas palabras dice es que, bueno, de cualquier manera, sea una lata o sea un pouch, usted tiene que demostrar la letalidad de su proceso. Evidentemente, en un pouch, la ventaja es que alcanzamos más rápido ese valor de letalidad, justamente por las características del pouch. Pero hay que tener cuidado en un pouch porque si no utilizamos un aditamento para fijar el sensor, entonces es muy probable que no estemos en el centro geométrico porque tiende a ladearse. Go ahead, Chris. Can you see my screen? Can you see the Yes, sir. pouch and the can? Yes. Okay, so the tricky part, so the first thing is that you must use a positioning kit that keeps the probe tip in the center of the pouch. That's the first part. But the second part is it has to be in the middle of the product, not on the side of the pouch. Por favor. Sí, la primera observación que hace es que justo tú debes de utilizar, respondiendo a la pregunta de Víctor, debes de utilizar este aditamento que te permita mantener el sensor en el lugar que tú quieres. Y además de eso, que no, como lo mencionamos, que el producto no se vaya a un lado o a otro en el pouch, sino que quede en el centro geométrico. Imagine, I don't have a picture here, but I can send you a picture after this. Imagine a small cage around the tip of the probe that keeps the probe tip in the center of the product and not on the side. If you didn't use a cage, you wouldn't know what you're measuring. Muy bien, entonces dice Chris que si no utilizamos estos aditamentos, realmente no sabemos dónde estamos midiendo. Y por lo tanto, pues pierde eficacia la lectura de temperatura que estamos haciendo. Is that what, Victor, is that what you're asking me, or am I misunderstanding your question? Está bien. Gracias.
No sé De si nada. quieras complementar algo, Marco. De nada, señor. No, en realidad es justo lo que mencionó Chris, sobre todo el tema de transferencia de calor y la importancia de centrar y de fijar nuestros aditamentos para una lectura confiable. Correcto. Hay una pregunta de Héctor Rivas que dice, ya he hecho el estudio de distribución de temperatura y el estudio de penetración de calor. ¿Cuándo estamos obligados a repetirlo, volverlo a hacer? Okay. Chris, Héctor Rivas is asking that once you run your thermal distribution studies and your heat penetration studies, when do you need to repeat those studies? Is there a time frame asking by FDA? So the first thing you do is repeat it immediately at least 2 times. Some do it more, but immediately at least 2 times, because the first time you did your study, it might have been an accident. The results you get aren't provable to be repeatable unless you can repeat it and you get the same result 2 times in a row at a minimum. Ok, entonces lo primero es que lo haces inmediatamente, o sea, no nos quedamos con una prueba, sino que lo hacemos 2 veces como mínimo y en algunas ocasiones hasta 3, porque si nos quedamos con un estudio, pues puede ser algo casual, digamos, algo que no podemos dar como reproducible. ¿Ok, Chris? And then every time you change a recipe or change a process in any way, you must determine the cold spots again to make sure that your thermal profile is still valid. Correcto. Bueno, y por supuesto, cada vez que tú cambias la receta, cambias algunos parámetros del proceso, tienes que repetir los estudios para asegurar que estás cumpliendo con el objetivo del proceso térmico. Gracias, Chris. Héctor levantó su mano. No sé si Héctor. quiera plantear algo más sobre la pregunta. Adelante, Héctor. Hola, Chris. Hola, Víctor. Mi pregunta iba más enfocada a cuando yo tengo la autoridad establecida y ya bien definida, y que los estudios ya lo hice y ya estoy trabajando por durante 5 años. ¿Cuándo me obliga la FDA a repetir nuevamente esa distribución o esa penetración para estos productos? O sea, ya lo continué, todo siempre quedando muy bien, ya hicimos los estudios adecuados, pero ¿cuándo estoy obligado a repetirlo? Al menos una vez al año. También nada. Okay. So the question, Chris, that Hector is remarking that he has already done the triplicate studies. He has no change in the system or in the recipes or whatever. So is there any regulation who has a time frame for doing again the studies? Yo no sé. I don't know the answer to that question. I do know that as a practical matter, just because you have to validate annually your equipment and your process with the FDA doesn't mean that it's not a good idea to regularly validate your process to make sure that your equipment hasn't changed. This happens all the time. Some companies do ongoing monthly cyclical testing to make sure that nothing has changed, because
if product that has not been properly sterilized goes out the door and you make somebody sick, it will shut your doors. You are out of business. And so just because it's FDA's regulation to do it only when there's a change doesn't mean that you shouldn't do it regularly. Most companies have regular testing in place to make sure that the process is doing what they think it's doing. Ok, muchas gracias. Bien, Víctor, ¿tú quieres agregar algo al respecto de esta pregunta? No, tampoco tengo un dato exacto así pero como comentaba Chris, es importante estarlo haciendo de manera continua, nada más por mejores prácticas. Ok, correcto. En términos generales, si nosotros llevamos esto a una óptica de HACCP, en donde se nos pide precisamente que reevaluemos nuestro plan HACCP cada año, pues como dice Chris, se entenderá que es una buena práctica, también como lo acaba de decir Víctor, pues hacer una reevaluación anual. No es imprescindible, pero es una buena práctica, Héctor. Okay? Victor, do you have anything to add that I misunderstood? I'm fine, Chris. Please understand, I'm not with the FDA, so I don't know what they require. Well, I know that they require annually, but I know that most companies will test regularly. Your thermal processor knows how fragile your process is. Some processes are very fragile. And in those, you probably need to test more often, even though the FDA requires it only annually and when you have a change. Ok, Víctor nos comenta que nosotros como procesadores de alimentos sabemos qué tan frágil pueden ser justamente nuestros procesos. Entonces, en dependencia de esta fragilidad, por llamarle así, nosotros no nos vamos a esperar un año para hacer estos estudios. Es decir, nosotros como procesadores de los alimentos conocemos nuestros procesos, conocemos nuestros equipos y justamente por ello es que la mayoría de las compañías no se esperan al año, sino que hacen pruebas más recurrentes. Gracias, Chris. Yo tengo uno más comment. I have one more comment. Is that retorts, all retorts, your biggest retort manufacturers are JBT and Allpax, Steraflow, but there are many of them. You have to perform regular maintenance on them. And it's not just annually, it's regular maintenance. So Yes, anytime you perform maintenance on them, of course, you need to requalify. But also, in addition to that, regular testing is the best predictor of failing equipment, because your equipment can begin to fail. Your venting, for example, it's not venting adequately. You'd never know it unless you test. So, okay. So people will test to make sure that the equipment is doing what they think it does, but often they'll have many retorts, and they're supposed to do the same thing, but they don't. All of the retorts are supposed to behave exactly the same way, but they don't, depending on how that particular piece of equipment operates. And so this gives the answer. The answer is not direct. It's that the more often you do regular testing, the better chance you have of not poisoning someone. Conclusión. Entre más frecuente haces tus pruebas, la menor posibilidad de que tengamos un producto que envenene al consumidor. Así. Excelente, Chris. Muchas gracias. Víctor, Esme
si ya no hay más preguntas, ya son 5:24, daríamos por terminado el webinar. Ya no hay más preguntas, no hay más comentarios. No. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a nuestros distinguidos participantes, speakers, Chris, Víctor, que aceptaron la invitación para compartir estos conceptos que me parece que han sido muy importantes y muy aplicables a nuestros procesos. De tal manera de que quisiera terminar como empezamos, invitarles a que se sumen a esta iniciativa del IFTPS LATAM. Hacerlo realidad para que en 2025 tengamos nuestro evento y bueno, si nos gusta ir al evento en los Estados Unidos, pero bueno, a veces económicamente no tenemos la disponibilidad y claro, la idea es traerlo a México para mayor facilidad, aunque eso no implica que no tendremos destacados conferencistas como Chris, como otras personalidades que están de habla anglosajona, pero siempre con la visión de compartir. Bueno, pues agradecemos muchísimo su participación. Llegamos a tener 68 participantes. Chris, we had at the top 68 attendees. So it's a very good number for being the very first webinar on the topic. So we are really glad and enthusiastic about how to concrete this LATAM chapter of IFTPS. Ok, señores, damas y caballeros, muchísimas gracias. Chris, Víctor, toda la audiencia, gracias por su participación y comentarios. Hasta la próxima. Gracias, gracias. gracias. Hasta la próxima.